Mire, usted que es el de los gobernadores y el de la región, no sé, don Leonardo Sierra, si vio este video que montó en sus redes sociales este fin de semana el gobernador del departamento del Meta, el gobernador Zuluaga. Juan Guillermo Zuluaga, yo me acuerdo siempre del apellido porque es el mismo mío. Él montó el siguiente video hablando de una comunidad que está presente en el departamento que se llama la comunidad menonita. Yo no sé si usted había oído hablar de ellos, pero mire lo que dijo el gobernador este fin de semana. ¿Qué producen hoy los menonitas? Producen 100.000 toneladas de soya al año. La sola soya paga 13.500 millones de pesos de IVA, y estoy hablando solo de IVA. Pero además de esas 100.000 toneladas, producen 300.000 toneladas de maíz. Para sacar esas 400.000 toneladas de la cristalina, deben ingresar al año más de 10.000 mulas, 10.000. Y esas mulas que llegan a sacar el producto también traen insumos, traen fertilizantes. Todo eso se compra en Colombia. Todo lo que producen es para el consumo nacional. Generan 450 empleos, que eso también es muy importante para mí. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque todo el desarrollo de la altillanura, que no somos petróleo, porque se va a acabar, y aquí estamos haciendo una transición responsable y juiciosa. Aproveché mi recorrido con los presidentes de juntas de acción comunal. Hay 2 presidentes de junta que también me acompañaron aquí a la extractora a conocer todos estos beneficios y la buena noticia que tiene para la cristalina. Y les pregunté a los presidentes de junta cuál es su relacionamiento con los menonitas. Me dieron muy buenas recomendaciones. Incluso me dijeron que cuando se vino al piso los temas del petróleo y cuando la industria se cayó, que mucha de la gente de la cristalina se fue a trabajar con los menonitas, y también me dieron buenas recomendaciones. La opinión de la gente que vive en la región para mí es importante, muy importante, pues porque son los que mejor conocen el territorio. Aquí hay otros procesos agroindustriales muy importantes. También está la facenda. Hay otros procesos que también les vamos a mostrar después, porque eso es lo que necesitamos. Trabajar de la mano, los empresarios, los agricultores, los ganaderos, los campesinos, todos como un solo motor. Bueno, y eso entonces lleva a muchos en Colombia a preguntarse, bueno, ¿quiénes son los menonitas? Muchos no hemos escuchado hablar de ellos, otros sí. Hubo, por ejemplo, un programa de televisión en el canal Caracol en el 2021, una historia que hizo Los Informantes sobre los menonitas en el departamento del Meta. Pero como en esa oportunidad están otra vez en el ojo de la opinión pública por cuenta, entre otras cosas, de lo que dijo el gobernador del departamento del Meta, quisimos hoy llamar al líder menonita en Colombia. Los que están conectados con nosotros a través de YouTube en Blue Radio en vivo pueden ver las imágenes de la comunidad menonita en el departamento del Meta. El líder de esta comunidad en el país es Klaas Wall Nicolás y está conectado con nosotros a esta hora aquí en Mañanas Blue. Señor Wall Nicolás, bienvenido. Mil gracias por aceptar esta invitación a los micrófonos de Blue Radio. Buenos días a todos. Es un gusto conectarme con usted y escuchar. Mil gracias por conectarse, no solo a través de llamada telefónica, sino también a través de video. Señor Wall Nicolás, para las personas y los colombianos que no saben quiénes son los menonitas, ¿qué les podemos responder? Esta es una comunidad que viene de dónde surgió, cómo llegó a Colombia. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, ese tema es muy importante saber. La gente que escuchan cosas positivas, pues van a ir a investigar, buscar por internet, por Google. En Google pueden encontrar de todo. Pero bueno, te cuento, nosotros somos alemanes, somos de Europa. De Europa nuestros pasados, nuestros tatarabuelos se cambiaron a Canadá. Bueno, primero a Rusia, de Rusia a Canadá, y de Canadá se fueron a México, a vivir en México. Ya tienen más de 100 años en México, ¿sí? Y yo desde pequeño siempre me ha gustado vivir en un sitio donde está lloviendo, porque allá de donde soy es un desierto. Somos agricultores de allá, pero todo regamos con pozos profundos, y a mí siempre yo tenía ese sueño de vivir un día en un país donde está lloviendo, y un día fuimos a Estados Unidos, unos de mis amigos, y había un colombiano en un remate, y empezamos a hablar con él,
y él dijo que Colombia tiene muy buenas tierras, muy bonitas, y nos invitó a venir a conocerlo acá. Y después tomamos la decisión de irnos a conocer y compramos una pequeña finca, lo que se llama Liviney, ¿sí? Señor. Y empezamos a mejorar el suelo porque la tierra acá es muy pobre. Entonces empezamos a encalar y a mejorar la tierra, sembramos y nos gustó. Ustedes llegan, señor Klaas, ¿en qué año a Colombia? ¿Cuándo llegan los primeros menonitas a nuestro territorio? Porque según entiendo, en el departamento del Meta ya son 950 familias de menonitas en ese territorio. No, tanto así no. Bueno, en el 2016 fueron 7 familias, ¿sí? Y en los primeros 3 años quizás aumentaron hasta máximo 20 familias. Y ya somos alrededor de 150. Si no estoy mal, somos 153 familias aquí en el país. No llegamos a 900, así como dices. Y 150 familias, y en total entonces, ¿cuántos menonitas hay en el país desde el 2016? ¿Entienden ustedes que llegaron? Con niños y todos somos como aproximadamente 870 personas. Y ustedes llegaron y compraron una pequeña tierra. Ustedes son principalmente agricultores. En este momento oíamos al gobernador del departamento del Meta que tienen grandes cultivos de soya, que aportan una cantidad en impuestos, que hay grandes exportaciones. Este trabajo de adquirir estas grandes extensiones de tierra y lograr este negocio agrícola, ¿cómo lo han venido haciendo? Cuéntenos un poco cómo fue la historia de llegar a producir todas esas toneladas de soya, por ejemplo. Camila, un favor, si puedes hablar un poquitico más despacio, aunque somos mexicanos, pero yo no hablo bien el español, ¿sí? Claro que sí. ¿Cuál es su idioma materno? ¿Cuál es su lengua materna? Alemán. Bueno, es un dialecto. Somos alemanes, pero hablamos alemán bajo y alemán alto. ¿Y a los niños a los niños en el colegio les enseñan en alemán bajo o les enseñan en español? Alemán alto y el español, en español. ¿Y los colegios a los que van los hijos de ustedes, los menonitas, ustedes mismos los construyen y tienen ustedes su propio pensum académico? ¿O cómo funciona? ¿Y cuántos niños hay en la comunidad? Sí, nosotros mismos, todos hacemos nosotros mismos, hacemos las escuelas, la iglesia, las vías, las redes de luz, todo eso lo hacemos nosotros. Aparte pagamos impuestos y IVA y todo en la ciudad, pero ya tenemos nuestro, ¿cómo te digo? Nuestro fondo. Ustedes... Pero ustedes dicen lo hacemos nosotros mismos, pero estas carreteras, estas construcciones, ¿ustedes contratan a gente para que los ayude con la construcción o son ustedes mismos haciéndolas? No, estamos contratando gente. De hecho, colombianos. Tienen volquetas, tiene todo, ¿cómo se llama? Motoniveladoras. O sea, nosotros tenemos una, pero la mayor estamos contratando. Déjeme, señor Klaas Wahl, saludar para que nos ayude también con la historia y nos ayude a entender un poco adicionalmente cómo llegaron los menonitas a Colombia, al profesor de Historia de la Universidad de Waterloo en Ontario, en Canadá, al profesor David Newfield, que nos acompaña también hasta ahora. Profesor Newfield, bienvenido y mil gracias por acompañarnos y sumarse a esta conversación con don Klaas Wahl, que es el líder de la comunidad menonita en Colombia. Muy buenas tardes, saludos, gracias por la invitación, también un saludo a sus oyentes y al señor Wahl. ¿Hace cuánto los primeros menonitas que llegaron a territorio colombiano, porque Klaas Wahl nos estaba hablando del 2016 y de la adquisición de tierras y de lo que estaban cultivando, pero en América Latina los menonitas llegan por primera vez ¿cuándo?
Sí, yo no estoy aquí estoy aquí para agregar al señor Wall, porque él es miembro de la comunidad y experto en la historia de su propia comunidad. Como él dijo, los menonitas que habla bajo alemán llegaron desde Canadá al norte de México y al Chaco paraguayo al principio de los años 1920. Como reacción a políticas de asimilación cultural del gobierno canadiense que se estaban llevando a cabo en ese momento. Y como el señor Wall comentó, desde ese momento han buscado expandir sus colonias en diferentes países de América Latina y ahora en el oriente colombiano desde el 2016. ¿Por qué razón? Y ahí le pregunto yo a usted, señor Klaas, llegaron las comunidades menonitas a América Latina. Usted dice, nosotros somos alemanes. ¿Por qué partieron de Alemania las comunidades menonitas y empezaron a migrar? Me decías, ¿cierto? Sí, señor. Por el tema de lluvia. Para el otro tema, o sea, yo veo mucho más futuro acá que allá en el desierto, ¿sí? En un desierto, déjame decirte que es difícil sobrevivir ahí y producir, aunque siempre y cuando hay pozos con mucha agua y lo poquito lo que está lloviendo, bien. En México, la mayoría de nosotros, donde soy yo, sembraron algodón. Eso fue el porcentaje más alto que sembramos allá, y el cambio acá es soya, maíz y arroz, y tenemos pensado en un futuro de hacer unos ensayos de algodón. Incluso el año pasado sembramos un poquitico, este año vamos a sembrar un poquitico más para aprender, ¿sí? Nos toca aprender muchísimas cosas. Estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube las imágenes de sus casas en el departamento del Meta, de los cultivos y del desarrollo agrícola. Pero antes de entrar a hablar del desarrollo agrícola, señor Klaas, ustedes son una comunidad principalmente religiosa. Yo quiero que nos explique un poco y nos cuente en qué consiste la comunidad menonita, cuáles son sus costumbres, cómo es su vida, en qué creen. Bueno, somos religiosos, creemos en Dios. Con otras palabras, nosotros creemos en la religión cuando bautizan en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, y eso fue la pregunta, ¿cierto? Sí, señor. La pregunta es, ¿ustedes en qué creen? Ustedes son una comunidad religiosa. ¿Y cuáles son? Ahí estamos viendo las imágenes de ustedes a través del canal de YouTube. Ustedes, ¿cuáles son sus costumbres? Es decir, porque entendemos que viven como comunidad de una manera distinta. Y eso es lo que quisiera que nos contara un poco. Bueno, pues nuestros papás nos enseñamos desde pequeño, desde niño, de ir a la escuela, de aprender de la Biblia, y nosotros seguimos con eso. O sea, nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, nos estamos construyendo escuelas, colegios donde van a aprender. Muchos niños ya después de la escuela empiezan a aprender también lo que es agricultura. O sea, es una sola rueda. Los jóvenes entran a la agricultura, y ya cuando uno ya no se puede trabajar más, ya uno empieza a dejar los niños a trabajar, y así es en todo, o sea, tanto en la iglesia, en la escuela. ¿Y los niños se dedican después de salir del colegio a la agricultura? Es decir, ¿todos ustedes en el proceso de la vida terminan trabajando con la tierra? Sí, la mayoría sí.
Sí, porque unos se interesan después a tener ganado, otros le interesan ser maestras o muchas cosas. Pero la mayoría se queda entre nosotros. Claro, y eso me lleva a preguntarle, profesor Neufeld, para que nos explique, por favor, la importancia de la agricultura para estas comunidades menonitas, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. ¿Qué vínculo y qué importancia tiene la agricultura con la cultura de los menonitas? ¿Por qué es tan importante para esta comunidad? Sí, el señor Wall puede hablar de la importancia de la agricultura para su propia comunidad. En general, al inicio del movimiento en la Reforma Protestante, la agricultura no era un énfasis necesariamente religioso, pero con el correr del tiempo, las comunidades menonitas desarrollaban habilidades especiales en la agricultura, capacidades especiales que fue atractivo para gobiernos que estaban buscando extender la producción en sus países, en sus territorios, invitaban a menonitas a ayudar a expandir la producción agricultural en diferentes lugares, como el señor Wall dijo, en el sur de Rusia, después en las fronteras occidentales de Canadá y los Estados Unidos, y ahora la vida rural ofrece una posibilidad para comunidades como el señor Wall de mantener su vida comunitaria como ellos lo consideran apropiado. Señor Wall, hablando de la actividad agrícola, veíamos al principio de esta transmisión al gobernador del departamento del Meta hablando de las bondades del trabajo que ustedes han realizado en la altillanura. Sin embargo, también ha habido denuncias, por ejemplo, de políticos como el senador Wilson Arias, que los acusa a ustedes de estar apropiándose de tierras ancestrales y de estar haciendo acaparamiento de tierras. De hecho, dice el senador Arias que tienen ya ustedes 33,000 hectáreas que son de su propiedad solo en la altillanura. ¿Cuál es la verdad de esta historia? ¿Realmente ustedes cuántas tierras ya adquirieron en el departamento del Meta? Bueno, para empezar, de los 33,000 hectáreas, es correcto de lo que está hablando. Yo sé que alguien está pasando mucha información de ahí, de nosotros, pero la mayoría de la información, perdóname que hablan directo, pero yo no sé de dónde saca toda esa información, lo que no es correcto. Nosotros sí nos dolemos muchísimo cuando habla tantas cosas que no son verdaderos, ¿sí? que no es verdad. Nosotros compramos aquí las tierras de lo que él habla. Nosotros primero contratamos un abogado, bueno, de hecho dos, primero con uno y luego con la otra, que revisaron todo, los documentos, los papeles y que estén todos al día. Y ya después de eso hicimos la compraventa, la promesa a través de una notaría, todo legal y de buena fe, ¿sí? Creo que el primer grupo que compró Liviney eran como 53 personas, si no estoy mal, y así empezamos a trabajar acá. Después que vimos que nos gustó aquí la tierra, empezamos a comprar a los vecinos porque todo el mundo quería vender, todo el mundo quería negociar, vender sus fincas, y empezamos a comprar y invertir más plata. Nosotros somos agricultores de México, vendimos todo. La mayoría vendieron todo en México, Estados Unidos, Canadá, o sea, de donde vienen, y compraron aquí tierras. Pero en todos los casos, siempre antes de comprar, revisamos bien los papeles, que estén al día, que no hay inconvenientes ni nada. Sí. Señor Wall. Y luego dicen que nosotros estamos muy cerrados. Déjame decirte que nosotros somos una comunidad menonita 100% abierto. Si alguien quiere llegar ahí,
a mirar, a charlar. Estamos con los brazos abiertos. Señor Wall, hay tres asuntos puntuales sobre pues de lo que dicen que hay de irregularidad. Y le quiero preguntar para que usted nos confirme. Esos tres asuntos son, uno, la construcción de un puente, que era un puente de madera y después entiendo que lo cambiaron. En segundo lugar, un pozo de agua y en tercer lugar, un rastrojo, una tierra que estaba en rastrojo. ¿Qué nos puede decir usted de esos tres puntos pertinentes sobre el que se denuncia que no es, pues que es irregular? Tengo conocimiento de eso. Nosotros ampliamos un puente, sí, lo que anteriormente yo creo el puente era de casi 3 metros y nosotros ampliamos el puente a 5 metros. Pusimos una plancha de esos que ya no utilizan los petroleros, compramos una plancha y colocamos por ahí arriba. Este es la otra se trata de los pozos domésticos no es necesario que tienen título, sí, y los amigos, los vecinos de ahí, los que pasan, buscan mala información, mandaron fotos que un pozo agrícola están regando y no sé qué. Estamos 100% abiertos, pueden venir a mirar todo el país, pero bueno, ahí está este caso. Y por último, el otro caso que está ahí, hoy en día en Cormacarena están investigando bien. Un agricultor abrió un rastrojo, le llaman chaparros aquí, creo, y para eso creo que no es necesario pedir permiso porque era una tierra abandonado, pero eso. A eso voy, señor, señor. De eso le quería preguntar, señor Wall, y es precisamente si esta ampliación del puente de la que usted nos está hablando, si estos pozos de agua de los que usted está hablando que efectivamente existen, si todo esto fue con los permisos pertinentes para hacerlo. Sí. Bueno, fue esto. Señor Klaas. Sí. Se está cortando, ¿sí? No, ahí lo vimos perfectamente, lo oímos y lo vemos. ¿Qué fue la última pregunta? Sí, me refería precisamente a si esto que usted nos está contando, ese puente que ampliaron, que usted dice que ampliaron un puente, estos pozos que usted dice que efectivamente existen y el asunto del rastrojo, si todo esto se estaba haciendo con permisos, es decir, si ustedes tienen todas las autorizaciones pertinentes para llevar a cabo esas obras. Todo lo que pasa ahí tenemos permiso de Cormacarena y ellos están sus últimas, ¿qué te digo? Empezaron más de un mes de investigar. Nosotros hemos tenido muchísimo visita de Cormacarena, de la ley también, lo que es fiscalía. Habían algunos días la semana pasada nuevamente. Ellos buscan, o sea, y no encuentran. Escuchan malas noticias de allá arriba y aquellos en Bogotá o no sé de dónde escuchan, ellos empiezan a pensar que estos de Cormacarena, de fiscalía no hacen nada y no es así. Llegan y miran y todo está en regla. Hay uno que otro, no quiero que me entiendes así que somos perfectos, sí hacemos errores, pero estamos siempre de corregirlo. Si algo pasa, estamos a puesto de corregirlo y arreglar. Señor Klaas, yo quisiera que nos cuente un poco más de cómo es su organización económica, porque pues se observa que ustedes tienen un sentido muy comunitario de su cultura, de todo, pero no sé si cada familia, por ejemplo, tiene derecho a la propiedad privada y puede hacer un poco las inversiones que quiera o las compras que quiera, o todo un poco tiene que estar supeditado a lo que la comunidad y lo que ustedes van decidiendo, o cada familia puede decidir libremente qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo funciona económicamente ustedes? Haz de cuenta que cada familia puede
tiene sus tierras, ¿sí? Unos tienen 30 hectáreas, otros tienen 50. Hay unas poquitas que tienen hasta un poquitico más, pero igual hay, ¿qué te digo? 2, 3 que apenas están empezando. Pero igual por la religión estamos reunirnos seguido y trataremos de no hacer cosas que son ilegales. Señor Klaas, una de las cosas que están diciendo muchos oyentes que lo están escuchando y lo están viendo es cómo ustedes lograron ese desarrollo en la altillanura y qué es lo que ustedes saben y qué tecnología tienen que lograron hacerlo en tiempo récord y otros campesinos colombianos no lo han podido hacer, porque en el departamento del Meta ha sido muy difícil generar este desarrollo agrícola. Y ustedes en pocos años lo han hecho de manera exponencial. De lo que usted ha visto, de lo que ya conoce de Colombia, porque ustedes sí pudieron y otra gente no. Te cuento, trabajamos unidos. Nosotros ha pasado ahí que otra persona no ha tenido, le dicen suerte con su cosecha o etcétera. En ese caso, no sé, ustedes saben, nosotros tenemos muchísimo crédito y apoyo de los proveedores aquí alrededor, pero en unos 2 casos el vecino no tuvo la oportunidad de sacar suficiente para tapar el hueco para pagar los gastos. Entonces entre nosotros como trabajamos ciertas partes como unidos, como un grupo de amigos, a quien le fue bien, fui y ayudarle y cancelar esa cuenta, ¿sí? Para no tener ningún inconveniente aquí en el país. Y no creas que nosotros le fuimos muy bien los primeros años, aunque ahorita todavía estamos batallando. Necesitamos el apoyo de todos los colombianos. Pero señor aprendemos todavía todos los días. Yo quisiera insistirle en la pregunta que le hacía Camila, porque pues también entiendo que por las creencias religiosas de ustedes no son, digamos, muy tecnológicos. Hay cosas, por ejemplo, como neumáticos de goma que ustedes prefieren no usar porque entiendo que son muy modernos. No sé si esto es un mito o eso ya no, o eso es así. No, lo que es que nosotros tenemos maquinaria de la mejor tecnología, bueno, de la mejor, no, hoy en día hay mucha tecnología, pero lo que hace fuerte es la unión. Si trabajamos unidos, con eso podemos avanzar. Y eso lo invito a todos también, o sea, si nosotros podemos hacer un ejemplo de alguien, si alguien quiere aprender, o si un colegio sea donde sea, Villavicencio, Bogotá, lo que sea, si es necesario pueden llegar allá. Nosotros todos tenemos agrónomos colombianos y nosotros los necesitamos a ellos porque ellos saben las cosas de los que nosotros no sabemos, ¿sí? Por eso te digo, la unión hace la fuerza. Claro. Profesor Neufeld, usted que conoce las comunidades menonitas tanto en América del Norte como en Sudamérica, en Latinoamérica, explíquenos un poco cómo se han integrado y en el caso de Colombia, si puede, estas comunidades, por ejemplo, a la vida política. ¿Cuál es su rol político? ¿Cómo ejercen ellos un papel político en países como el nuestro? Sí, claro. Pues tal vez sería bueno empezar con la observación que las comunidades del señor Wall hacen parte de una comunión de menonitas mundiales que ahora hay más de 2 millones. Como fruto de las misiones del siglo XX, muchos viven en el sur global, en países como India, Indonesia, el Congo, Colombia mismo. Los primeros menonitas a llegar a Colombia llegaron en los años 40 y 50 y muchos, hay cientos, si no miles de colombianos menonitas que viven en ciudades como Bogotá, Cali,
en el Chocó, etcétera. Entonces, eso indica la diversidad que hay en el mundo menonita. Entonces, el impacto político ha sido diverso. Como vimos al principio de este segmento, a veces los propósitos de menonitas se han alineado con gobiernos, sea regionales o nacionales. En muchos países latinoamericanos, eso ha sido el propósito de expandir las fronteras nacionales de los países. Ha sido aumentar o estimular la vida económica de estos países. Pero también en un contexto actual vemos menonitas participando en acciones evangelísticas, en obras sociales o en iniciativas que promueven la paz o la reconciliación. Eso ha sido un fuerte énfasis de los menonitas y hermanos menonitas en Colombia en el contexto del conflicto armado. Entonces eso les da una idea de la diversidad de impactos políticos que han tenido menonitas en Latinoamérica. Claro que sí. Cuando miramos estas imágenes de cómo producen y cómo funciona la comunidad menonita en el Meta, señor Wall, le quisiera preguntar, ustedes de dónde, la comunidad de dónde tiene ingresos, es decir, ustedes esta maquinaria que usted mismo nos dice que es una maquinaria pues de mucha tecnología para trabajar, y ustedes cómo, pues de dónde reciben los ingresos para la comunidad, ¿ustedes comercializan? Sí, pero igual nosotros empezamos cuando nuestros pasados iniciaron en México, o sea, fue duro ahí, y ahí últimamente tuvimos muchísimo buena cosecha, la tecnología nos ha ido muy bien, y a los que vienen acá, obvio no vienen con manos vacíos, vienen con plata, uno que otro que no tiene tanto, o sea, todo depende, inician acá. Si alguien viene con suficiente plata, o sea, compra su tierra y compra su maquinaria, y a través de créditos de los bancos aquí alrededor, de los proveedores, todo eso, o sea, eso nos ha ayudado muchísimo. El primer año fue difícil, segundo también, pero así poco a poco aprendimos y arriesgamos también, ¿sí? Y tenemos también fábricas donde nosotros mismos hacemos ciertas cosas, lo que podemos hacer nosotros mismos. Sí. ¿Los miembros de su comunidad, señor Wall, gozan de libertades individuales o tienen restringido, por ejemplo, relacionarse con personas que pertenecen a otras iglesias o que practican otro tipo de creencias y rituales religiosos? No, eso sí es aparte, o sea, cada quien tiene su vaina, ¿sí? Nosotros contratamos colombianos, de hecho, algunos venezolanos también. Hay unos que tienen creencia, creen en Dios, y otros que no existe, pero bueno, eso sí, cada quien. Señor Klaas, y por ejemplo, ¿cómo son las relaciones amorosas? Es decir, si yo que soy católica me enamoro de un menonita, ¿eso cómo funciona? ¿Cómo es ahí la logística? Eso sí es un poquitico más complicado. Aquí en el país no ha pasado eso. No ha visto, pues, que se casan menonitas con colombianos, ¿sí? De allá a México, de donde somos, ya ha pasado muchísimo eso. Menonitas se casan con mexicanos y de lo contrario, mexicanos se casan con menonitas. Aquí en el país no ha pasado, pero igual cuando una persona se enamora de otra persona, o sea, toca cuadrar entre ellos y llegar a un punto, ¿cierto? Claro, pero usted dice que es más complicado. ¿Por qué es complicado? ¿Cómo entran a ser parte de la comunidad? Es decir, si yo me caso con un menonita, por ejemplo, de la comunidad que está presente en el departamento del Meta, ¿cómo sería? ¿Tendría yo que irme a vivir allá? ¿Él se puede venir a vivir conmigo? ¿Cómo es la dinámica y esa relación que comienza? Pues en ese caso normalmente de dónde tiene que venir los ingresos. Si el
si el señor tiene buenos ingresos, entonces van a negociar y ir a trabajar, ir a vivir ahí en la finca, ¿sí? Y si la chica tiene buen trabajo o algo así, o sea, yo creo si va a pasar eso, tienen que negociar ellos mismos. Igual, si va a pasar eso, nosotros no podemos decir que no, eso no puede pasar, no pueden llegar allá a vivir jamás. O sea, el sol sale para todos, y si un cristiano se enamora de un católico o algo así, o sea, obvio. Entiendo, señor Klaas. Déjeme hacerle esta pregunta al señor Neufeld a propósito pues de lo que ya nos está hablando, pero también de una película que está en plataformas digitales que se llama Ellas Hablan y que narra un caso verídico de una comunidad menonita en Bolivia, que hacia el 2011 se descubrió que hombres menonitas violaron a más de un centenar de mujeres menonitas, drogándolas con un líquido que usan para anestesiar toros. Y ellas tenían mucha vergüenza de hablar, precisamente porque sus creencias religiosas temían que si lo decían les iban a decir que estaban endemoniadas. Al final hablaron, y ahí creo que son 8 hombres menonitas pagando condenas a 25 años de prisión. ¿Qué tan libres son las mujeres de la comunidad menonita? ¿Qué tan autónomas pueden ser? Sí, yo no me siento cómodo pronunciándome en generalidades sobre esa cuestión. Esa película es escrita por una mujer, una menonita canadiense, se filmó aquí en Canadá, entonces ha generado bastante conversación y discusión, incluyendo sobre entre comunidades menonitas a que pertenezco yo, que nos hemos conformado más a la sociedad moderna. Es cierto que en muchas comunidades tradicionales menonitas, la autoridad masculina se ve dentro de las iglesias, dentro del hogar, pero yo no me siento cómodo pronunciándome sobre esa cuestión, cómo se sienten las mujeres de las colonias menonitas. Sería bueno abrir oportunidades para que ellas hablan por sí mismas en cuanto a eso. Claro, son las 12 del día, 57 minutos. Señor Klaas Wahl, líder menonita en Colombia, además del departamento del Meta, ¿en qué otros territorios se han asentado sus comunidades? Solo departamento Meta. ¿Solamente están en el Meta? Es correcto. ¿Y todas las comunidades viven en la misma zona? ¿Todos los menonitas viven en la misma zona o están en el departamento del Meta en diferentes áreas? Bueno, solamente una finca se queda un poquitico retirado de, ¿qué te digo?, unos 6 kilómetros, pero todo lo demás se pega uno con otro. Pues queríamos aprender y conocer, a propósito, después de que vimos ese video del gobernador del departamento el fin de semana, hablando de los desarrollos agrícolas que ustedes han traído para la región, y pues también viendo, por otro lado, unas denuncias que hizo el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, en donde pues hacía algunas acusaciones de concentración de tierra. Señor Klaas Wahl, gracias por aceptar esta llamada, por su paciencia tratando de entender la forma en que nosotros hablamos, y por haber aceptado estar con nosotros aquí en Blue Radio. Feliz día y feliz tarde para usted. Solamente déjame agregar una cosa. Déjame decirte que los videos, lo que hace este señor, las fotos y todo eso, en la mayoría de los videos, lo que está mostrando, el 99% de fotos no son reales, o sea, sí son reales, pero de otros países, o buscar por Google, por internet, porque yo puedo decir exactamente cuál foto lo tomaron aquí en el país y cuál viene de otro lado. O sea, eso sí se siente un poquitico raro, pero tal vez Dios tiene un plan con este señor, y vamos a tener fe. Vamos a dejarlo todo eso en las manos de Dios, y amén. Señor Klaas, mil gracias para usted. Feliz día.
Gracias a usted. Y lo mismo, profesor David Newfield, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a poner en contexto un poco la llegada de los menonitas a América Latina. Fueron muy ilustrativas sus aportes hoy aquí en nuestro programa. Feliz tarde para usted allá en Canadá. Ha sido un gusto, muchas gracias. Un saludo muy especial. Y bueno, habrá que preguntarle al senador Wilson Arias por qué utilizar esas imágenes, que es lo que dice el señor Klaus Wall, que no son imágenes de Colombia, sino son imágenes de Internet, que son de otras partes del mundo y que pues así se estaría haciendo una denuncia inventando imágenes y cosas que no están pasando acá. Blue, la alternativa.